Muy buenas tardes, comité organizador del Congreso Internacional sobre Avances en Tecnología ICAET. Mi nombre es Iván Iraola Real, soy docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades y con el equipo investigador de Roxana Zúñiga, Yesvani Cacha y Milton González voy a presentar la investigación titulada Aprendizaje en línea de las matemáticas en la coyuntura del coronavirus, una sistematización de experiencias con el uso de la plataforma Zoom para la educación virtual en una institución educativa del Callao. Un poco para comentar sobre esta experiencia, el contexto que estamos viviendo, no solo en Perú, porque este estudio es en Perú, el contexto que estamos viviendo a nivel internacional sobre lo que viene a ser el aislamiento social producto de la pandemia del COVID-19, ha generado que en Perú el Ministerio de Educación eh, difunda el decreto de urgencia, ¿no?, en marzo del 2020, en el cual, por ejemplo, ya se empezó a trabajar todo lo que vienen a ser una serie de estrategias para la educación virtual. En este proceso se fueron implementando toda una serie de recursos, inclusive el mismo Ministerio de Educación desarrolló un programa educativo denominado Aprendo en Casa. Y en ese proceso se fueron desarrollando poco a poco sesiones virtuales, pero desde las instituciones educativas también es importante mencionar que se fueron desarrollando diversas estrategias para la enseñanza virtual de las matemáticas y específicamente este estudio, el centro de atención va a orientarse a eso, a enseñanza de las matemáticas, pero en la educación básica regular. Acá en Perú le llamamos la EBR, ¿no?, la cual requiere análisis detallados sobre todas las ideas, las preocupaciones de la población docente, inclusive de los padres de familia, sobre la educación virtual, ¿no?, sobre cómo los estudiantes vienen trabajando, vienen adquiriendo los conocimientos dentro de las aulas, ¿no? Entonces, en ese proceso hemos estado analizando también cómo ha habido poca interacción en estos tipos de enseñanza, poco manejo de estrategias pedagógicas y también ha habido un cambio en lo que viene a ser los protocolos de interacción de enseñanza, ¿no? Entonces, ante este motivo, por ejemplo, en un cambio abrupto sobre la preocupación de tener que dar esta educación virtual, eh, se implementaron estrategias, como ya se vienen comentando, y lo que viene a ser el objetivo del presente estudio es el siguiente, ¿no? A realizar la sistematización pedagógica y didáctica de las estrategias que fueron empleadas para la enseñanza de la matemática en las clases a través de la plataforma digital y de las videoconferencias Zoom para estudiantes de cuarto grado de educación primaria de una institución educativa privada del Callao. Precisamente el centro de investigación radicó en el primer bimestre del ciclo contemplado desde marzo y mayo del presente año. Entonces nosotros podemos también tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Como experiencia de investigación acción participativa, como experiencia de sistematización de experiencias, nosotros sabemos que este tipo de experiencias son de enfoque cualitativo. Y de acuerdo al intelectual Oscar Jara, las investigaciones de sistematización se caracterizan porque consisten en recopilar experiencias pasadas, analizar reflexiones sobre las mismas, consisten también en poder describir, redactar y guardar memorias de las experiencias desarrolladas con la finalidad de, en el futuro, implementar mejoras. Entonces, vamos a trabajar en función a tres momentos, ¿no?, lo que vienen a ser las experiencias, las participaciones, los desempeños, en los cuales, por ejemplo, estos pasos han sido propuestos también por la UNESCO, ¿no?, los pasos de sistematización de la UNESCO sobre la innovación de experiencias educativas. Entonces, para un poquito para enmarcar cómo fue la sistematización de estas experiencias, es necesario mencionar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional en el Perú, cuando se realizaron los censos educativos, se logró identificar que existían aproximadamente en el 2017 156.263 estudiantes en instituciones públicas y en instituciones privadas 95.900 estudiantes.
dado que la coyuntura, la experiencia que se va a sistematizar es una experiencia en una institución privada, nos interesa esta población, ¿no? Y la población privada prácticamente de educación primaria ha resultado ser 41.218 estudiantes, lo que en otras palabras representaban el 40% de la población completa de educación primaria. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar ahora particularmente el distrito, o perdón, la provincia constitucional del Callao, que queda acá en Lima, Perú, el 40% de sus estudiantes participan en colegios privados. 100% de ellos tenían internet con acceso a teléfonos móviles de tecnología, como son los smartphones, para la educación virtual, ¿no? Entonces, bajo este diagnóstico, se consideraron, por ejemplo, estos, ¿no? Por ejemplo, algunos agentes de apoyo para lo que es la experiencia de sistematización, principalmente la experiencia de la enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, se ha tenido que analizar la participación de la comunidad educativa, después cómo la institución educativa se ha tenido que implementar o cómo los docentes han tenido que implementarse precisamente de recursos para la enseñanza. Por ejemplo, no se pudo pagar las plataformas virtuales del Zoom, se tuvo que emplear la plataforma libre, el Zoom en la versión libre. Y para este estudio, 41 estudiantes entre 9 y 10 años participaron de la experiencia. Y de este grupo, 25% fueron niñas, ¿no? Entonces, viendo un poco ya cómo fue la experiencia en sí, siguiendo las estrategias de planificación del Ministerio de Educación, la institución educativa organiza estas sesiones de aprendizaje y estos procesos educativos, ¿no? Entonces la experiencia se ejecutó así, ¿no? En 4 semanas, ¿no? Por ejemplo, y solo se canalizó principalmente lo que eran álgebra, aritmética y geometría, ¿no? En ese caso, por ejemplo, tenemos la primera semana, la semana que tuvo que ver con las sesiones de álgebra, donde hubieron participaciones. En un inicio, como nosotros sabemos, el proceso de adaptación para los educandos y los docentes no era el más óptimo. Entonces, en un inicio, por ejemplo, habían participaciones por chat, por micrófono, y algunas de ellas fueron no siempre del todo ordenadas, ¿no? Pero durante el proceso los estudiantes fueron adquiriendo el conocimiento para búsqueda de estrategias eh, para la resolución de problemas matemáticos. En la segunda semana, por ejemplo, hubo una participación activa con el micrófono, pero lógicamente bajo la orientación del mentor, ¿no? Entonces ya en la segunda sesión ya se estableció como una especie de, ya se lograron, digámoslo así, organizar o normalizar mejor las participaciones de los estudiantes, ¿no? Entonces ya hubo un uso ordenado del micrófono mediante la lista, el docente con la lista de asistencia iba llamando a los estudiantes para que vayan participando y vayan indicando, por ejemplo, sus opiniones, sus avances en torno a los progresos matemáticos, ¿no? Y también se empleaba la herramienta del Zoom, que es levantar la mano, ¿no? En la sesión 3, por ejemplo, se trabajaron ya lo que vienen a ser las sesiones de desafíos. En estas sesiones, por ejemplo, en la primera sesión de geometría se trabajó con la pizarra, la herramienta Zoom con la pizarra, en la cual los estudiantes han podido graficar diversas figuras geométricas y se trabajaron también con chats, en algunos casos chats privados para consultas más, digámoslo así, más directas, ¿no? Y también, por ejemplo, los estudiantes han trabajado en las sesiones posteriores, han trabajado también con representaciones gráficas, para las sesiones de aritmética, por ejemplo, en las secciones de adaptación, que ya vienen a ser la cuarta sesión, se aplicó una encuesta en los cuales, una encuesta por el chat a los estudiantes, con los cuales después se logró crear un gráfico de frecuencias, ¿no? Y poco a poco se fue observando el desarrollo de competencias matemáticas, de las cuales vamos a hablar posteriormente. Aquí se ve un poquito, por ejemplo, cómo ha habido esto de la orientación, ¿no? La orientación sobre el uso del micrófono, ¿no? Por ejemplo, en un inicio no había una participación adecuada, como se estaba comentando, pero cuando los estudiantes lograban participar con el micrófono, entonces ya poco a poco se fue ordenando el uso del mismo para optimizar el tiempo, ¿no? Y no generar confusión durante las sesiones. Aquí al lado derecho podemos ver, por ejemplo, los gráficos de figuras, por ejemplo, el gráfico sobre las encuestas que se realizaron con los gráficos de frecuencias
Y también podemos ver cómo con la pizarra en blanco también se emplearon, los estudiantes lograron graficar figuras geométricas, ¿no? Demostrando de alguna manera que estas herramientas digitales podrían permitir superar alguna limitación, ¿no? A veces en los salones de clase los estudiantes no pueden presentar todos al mismo tiempo un dibujo que han hecho, o todos no pueden acercarse a la pizarra a graficar. Sin embargo, acá con la herramienta del Zoom, con la pizarra en blanco, esto sí se puede lograr, ¿no? Haciendo que muchos estudiantes participen, ¿no? Entonces, es importante mencionar que en esta experiencia las relaciones con la población han sido importantes, ¿no? Y aquí uno de los elementos claves ha sido la guía del docente en el uso de la plataforma virtual, ¿no? También, por ejemplo, cómo esto ha demandado en los docentes un constante entrenamiento, reentrenamiento, capacitaciones constantes, adaptación a las metodologías virtuales de enseñanza. Por ejemplo, los roles de la población, los padres, hay una necesidad fuerte que los padres supervisen a los hijos, se percibió durante la experiencia poca supervisión de los padres, que de repente no se deba a un descuido de los mismos, sino también a un sentido de sobrecargo, porque muchos padres de familia también han tenido que realizar sus labores desde casa, ¿no? Entonces, de repente eso ha reducido el tiempo para monitorear a los hijos, ¿no? Entonces, los estudiantes necesitaban poner más esfuerzo en las actividades, en las relaciones con los promotores y la población, ¿no? Hubo una necesidad de familiarizar a la población con las plataformas virtuales y en ese proceso de diálogo constante se han llegado a varios acuerdos, ¿no? Acuerdos de las necesidades de comprender el proceso educativo de los docentes y también acuerdos económicos, ¿no? Entonces, como resultados, ¿qué se pudo ver en esas sesiones? Vemos aquí que las herramientas del Zoom han sido varias, ¿no? Por ejemplo, el micrófono y el compartido. En estos procesos, las estrategias han sido que los estudiantes han participado activando el micrófono antes y después de dar opiniones y han compartido inclusive mostrando las pizarras lo que ellos escribían, ¿no? Entonces, ¿qué competencias matemáticas han logrado de acuerdo al Ministerio de Educación del Perú? Han logrado resolver problemas de cantidad. ¿Y qué capacidades? Comunicar, por ejemplo, los logros tanto en operaciones matemáticas y números. Después en el uso de cálculos de estimación, ¿no? y procedimientos matemáticos diversos. Con la plataforma, perdón, con la pizarra virtual del Zoom, ellos han logrado mostrar la comprensión de figuras geométricas, ¿no? Y sus diversos gráficos. Entonces, ¿qué competencia del Ministerio de Educación del Perú se ha logrado, ¿no? Se han aproximado a resolver tanto problemas de forma, movimiento, localización, y las capacidades han sido modelar, por ejemplo, figuras gráficas, formas gráficas, comunicar, la comprensión de formas gráficas. Mediante el chat, el micrófono, recordemos que los profesores solicitaban opiniones. En equipos han construido, por ejemplo, aleatoriamente lo que vienen a ser ecuaciones gráficas, pero representadas inicialmente en lenguaje literal, o sea, los que llamamos PAEP, los problemas aritméticos de enunciado verbal, los han logrado traducir en expresiones algebraicas, ¿no? Entonces se ve esta competencia de resolución de problemas de cambio, combinación, equivalencia, y también se ve aquí, por ejemplo, cómo traducen el PAEP a una expresión algebraica. Y el chat, por ejemplo, usando lo que vienen a ser los gráficos de frecuencia, las tablas creadas, en ese momento, por ejemplo, se resuelve la gestión de datos, ¿no? Y vimos que se había trabajado, por ejemplo, la recolección de datos diversas, ¿no? Entonces, se observa que en un 100% la gestión ha sido virtual, por ejemplo, como vemos, las limitaciones que sí es necesario mencionar, que el uso de la plataforma Zoom requiere, a veces satura la conexión de Internet, ¿no? Y eso ha generado dificultades, ¿no? La fluidez de las sesiones, a veces se paran las sesiones, ¿no? Hay poca familiaridad con los ambientes digitales al inicio de las clases y también las instituciones educativas en algunos casos había poca motivación y empatía con el trabajo docente. Conclusiones. Se necesita un apoyo paternal, buenas conexiones de Internet, adecuados recursos tecnológicos, apoyo de la institución con las actividades complementarias para la adecuada enseñanza, ¿no? La situación del aislamiento social ha generado beneficios tanto en estudiantes como en docentes y ha favorecido el aprendizaje de las matemáticas. Se han adquirido mejores habilidades en el desarrollo de las herramientas virtuales
y también una importancia de familiarizarse con la misma. Finalmente, o sea, se espera que esta experiencia se pueda difundir y aplicar en otros espacios. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.